Señores, la ciencia de Hipócrates se ha cubierto de un crespón fúnebre, con la pérdida de un hombre que hacía honor a la humanidad. Era el consuelo del estudiante desvalido y el genio observador e infatigable de los misterios de la naturaleza. El nombre de este ser filantrópico, sencillo, de recta conciencia y firme creyente de la doctrina de Cristo era Lauro M. Jiménez. Oh maestro querido, levántate y ven a alimentar en mi cerebro la luz de la idea que se extingue. Que tu voz resuene entre nosotros, pintándonos bellos cuadros de la naturaleza. Y que la patria adorne tu frente con los laureles que supiste alcanzar como profesor, lleno de fuego en la difusión de las verdades científicas. Mas, solo tus restos venerados nos inspiran aún, y la sociedad a la que 6 años perteneciste, fundada sin más medios que la abnegación y el trabajo, sin otro fin que el conocimiento de los seres de la creación, sin más recompensa que el progreso en nuestra patria, hoy concurre aquí para manifestar a sus conciudadanos el impulso que diste al estudio de las ciencias naturales. Feliz esta asociación de naturalistas que hoy te presenta como un modelo admirable de trabajo y de virtud. Te reflejas en un cuadro grandioso donde admiramos el patriotismo, la caridad y la religión. Mi pluma es impotente para copiar este precioso conjunto. Opacaría los bellos colores producidos por la misma naturaleza, cual una imagen perfecta grabada por el éter luminoso. Pero la mente de la sociedad que me honró, confiándome una misión propia tan solo de inteligencias privilegiadas, fue que presentara un compendio de sus principales trabajos sobre historia natural, para recordar que existió este hombre ilustre y que su nombre quedó escrito para siempre en el templo de la fama. No cansaré vuestra indulgente atención, seré breve y conciso. Habiendo terminado su brillante carrera de medicina, su espíritu no satisfecho con poseer los medios de que disponía la ciencia para disminuir el sufrimiento, se lanza a investigar las leyes de la naturaleza que su imaginación le presentaba majestuosa en nuestros fértiles campos, ostentando vegetales gigantescos que al través de los siglos han recorrido la historia de nuestras pasadas generaciones. Allí veía también las variadas plantas que el viajero puede encontrar del polo al Ecuador, ya adornadas de pétalos matizados con brillantes colores, ya encerrando un principio que quita la vida con la rapidez de un rayo, o bien calmando maravillosamente el dolor, ya ofreciendo fibras delicadas, hermosas maderas, exquisitos perfumes y sobre todo admirando la sabiduría de su creador. Comprende al fin que para conocer con más perfección el organismo humano, en su desarrollo, estructura, facultades y alteraciones, debía comenzar por adquirir el conocimiento de los seres inferiores. Su inteligencia percibe un bello horizonte y se lanza atrevido al estudio de la zoología y de la botánica, sin instrumentos, sin libros, sin protección, pero lleno de fe y entusiasmo para dominar los obstáculos, llegando a ser un insigne botánico. Una vez dado el primer impulso, comenzó a difundir los conocimientos que adquiría y fue uno de los primeros en dar a conocer el microscopio en México, demostrando a los que lo escuchaban el mundo celular de la zoología y de la botánica. El interés por el estudio de la historia natural circula rápidamente. Los gobernantes participaban de él, procurando fomentarlo. Y el infatigable iniciador no se contentaba con buscar aplicaciones de las ciencias naturales a la medicina, a la agricultura y a las artes, sino que al mismo tiempo socorría al desgraciado, formaba el robusto tronco de una familia y exponía tranquilamente su pecho a las bayonetas del yanqui, cuando sus huestes pisaban nuestro bello suelo y allanaban nuestros hogares. He aquí un verdadero patriota. Vedlo cómo derrama su sangre por la patria sin reclamarle recompensa, y que vive exclusivamente para ella, dándole nuevos ciudadanos, cultivando la inteligencia de unos, salvando de la muerte a otros, y que extiende la fama de su país, presentando al mundo las galas con que la naturaleza lo adorna. La libertad, en tanto, marchaba a grandes pasos por un camino regado con sangre, pero que fertilizaba el campo de la ciencia, brindando con el saber al humilde pastor que habita en medio de los bosques
y al opulento aristócrata sumergido en la ignorancia, aumentando los medios para que el pueblo pueda oír la voz de sus maestros y proporcionando a estos los medios necesarios para difundir la instrucción. Así, repito, fertilizaba el terreno y germinaban las semillas que sembraba Lauro Jiménez entre la juventud. Helo aquí, ya rodeado de un círculo de jóvenes que escuchan sus lecciones de botánica y formando parte de las sociedades científicas donde presentaba sus trabajos sobre historia natural, porque aún no se había creado la entusiasta asociación que tengo hoy el honor de representar. La Gaceta Médica daba a luz una interesante observación de miasis, enfermedad producida por un insecto terrible para quien nuestras cavidades naturales, particularmente las fosas nasales, son un palacio que busca con ahínco para depositar sus gérmenes que se transformarán en una inmensa y temible generación. Nuestro naturalista observó que aquel insecto era diverso de los conocidos, esto es, de la Lucilia César o mosca dorada y de la Lucilia hominívora, con los que presentaba semejanza, pero que se distinguía particularmente por el cambio de colores que se percibe en su cuerpo, variando la dirección de la luz, propiedad que tomó para especificarla con el nombre de Lucilia versicolor, y estableció una nueva especie de esos inocentes compañeros de nuestras habitaciones, pero que bajo su disfraz pueden ocasionarnos la muerte. Demostró los recursos de que el médico dispone para combatir los padecimientos, aceptando de la naturaleza las plantas tales como ésta se las ofrece. Citó los magníficos resultados que había obtenido con el Fucus versiculosus en la hipertrofia de varios tejidos, e hizo notar un punto que se había escapado a la sagacidad de otros de sus compañeros, que la acción benéfica de esta planta tal vez no sea debida al yodo que contiene en sus elementos, sino a un principio especial que se haya ocultado al químico, y por ahora solamente la naturaleza sea capaz de proporcionarlo por medio de este producto marino. Trabajaba además en unión de otros ilustrados mexicanos, los señores Herrera y Mendoza, cuando entregados por su parte al estudio de una pequeña pero enérgica planta mexicana, la comelina tuberosa, Lauro Jiménez buscaba sus aplicaciones y anunció a la Academia de Medicina que nuestra flora había dotado a la ciencia con un agente enérgico para contener las hemorragias, y que estaría al alcance tanto del desgraciado indígena, que habita aislado en derruida cabaña, como del feliz ciudadano rodeado de tesoros y de los consuelos de la ciencia. Lauro Jiménez no sólo procuraba el consuelo de sus semejantes, sino el de todo ser dotado de sensibilidad, y por lo mismo condenado al sufrimiento. Por eso le vemos buscar la causa de la muerte de un caballo, cuyo estómago presentaba a la autopsia las larvas de un insecto que se deseaba conocer, así como los medios de que se vale para derribar un organismo tan superior al suyo. Sus investigaciones no podían darle la solución apetecida, porque era imposible en aquellas circunstancias que le condujesen a la última transformación del insecto, pero su espíritu percibía a través de este velo tupido un género nuevo de la familia de los ateríceros, en cuyo caso lo especificaba con la voz gastrus, y sería propio del continente americano. La misma Gaceta dio a conocer una prueba de la sagacidad de nuestro compatriota, al referir la curiosa observación sobre el chahuizcle. Aquí admiramos a este obrero infatigable de la ciencia, recorriendo los campos en una tarde del mes de julio, para darse cuenta de una enfermedad que ataca tenazmente a los sembrados de maíz. Se le dice que un insecto era la causa, pero recurre al microscopio y éste le revela la verdad. Aquel polvo que cubría las plantas era un hongo, un organismo perfecto, que aunque pequeño, su poder destructor era inmenso. Con este triunfo dotaba a la ciencia de una especie nueva que designó Lycea maidis, y como después quiso llamarla, Maides chahuizlea, y demostró al agricultor el enemigo de sus sementeras y algunos medios para combatirlo. Sobre esta corriente científica que inundaba nuestro país, protegido por la paz, bogaba tranquilamente nuestro naturalista cuando recibió un viento contrario, y al sustentar una oposición para obtener una plaza en el hospital de San Hipólito, las olas de la envidia y de la injusticia
hicieron naufragar el tesoro de la ciencia con que se había enriquecido. Pero su gloria vencedor no pudieron sumergirla. Todos los estudiantes prorrumpen en aplausos, honran su mérito y su saber, y le eligen como brillante antorcha que los ilumine en su carrera. De aquí brotó la Sociedad Filoiátrica. He aquí un nuevo plantel de estudiantes de medicina dirigido por un insigne naturalista, que les allanará el camino de la ciencia y les marcará una huella luminosa para que puedan llegar a inscribir sus nombres en el templo de la gloria. Los trabajos de esta sociedad naciente recorren el mundo científico por medio de un periódico, El Porvenir, que el gobierno indulgente ayuda a sostener, y en él aparecen los trabajos del presidente filoiátrico sobre diversos puntos de historia natural. Unas veces comunica a sus discípulos los medios de que se deben valer para formar un museo zoológico, oponiéndose a la destrucción, esa ley misteriosa de la naturaleza que protege el continuo movimiento de los átomos, que los que hoy forman una molécula cristalizada mañana constituyan una celdilla, y que la celdilla que hoy se nutre solamente después tenga sensibilidad y más tarde sea el vehículo de la inteligencia para descubrir las leyes del universo. Les enseñaba además la taxidermia, esto es, cómo debían conservar a los representantes de la serie zoológica cuando recorriendo las escarpadas montañas y los perfumados bosques se encontrasen pintados pajarillos de vistosos y delicados plumajes, serpientes venenosas y otros reptiles. En una palabra, todo ser a quien la naturaleza ha animado con el soplo de la vida. En medio de estos afanes, le comunican el proyecto que han concebido 6 mexicanos de consagrar una parte de sus fondos y de su tiempo al estudio de la historia natural. Su alma entusiasta recibe con júbilo la invitación y forma parte de aquel grupo de verdaderos amantes de la ciencia. El tiempo que le deja libre su clientela lo emplea en concurrir a las sociedades científicas, donde su voz era escuchada con agrado y cuyos periódicos publicaron sus numerosos trabajos sobre ciencias naturales y que omito relatarlos por no ser prolijo. Su vida estaba enteramente consagrada a la ciencia y la ambición no tuvo entrada en aquel noble pecho. Seguía rectamente la voz de su conciencia, y ni en momentos críticos en que la única perspectiva de su vida era el olvido y la miseria, se apartó de la divisa que guiaba su existencia, protección al estudiante y el concienzudo análisis de los seres organizados. Presidente perpetuo de la sociedad que había formado y que sostenía con heroicos esfuerzos, decidía con su práctica de 20 años las difíciles cuestiones médicas que surgían entre sus filoiátricos, e investigaba solícito las necesidades de sus jóvenes estudiantes para llenar la magnánima misión que había dictado el honroso lema de esa sociedad, filoiátrica y de beneficencia. Como excelente botánico, no abandonó sus amados vegetales, y mientras que en la Asociación Naturalista leía interesantes observaciones, como la de esa planta que nos remite el histórico Querétaro, denominada picosa, que descubrió ser una especie nueva del género crotón, en el silencio de la noche se dedicaban su hogar a disponer, según el método natural, las numerosas plantas indígenas descubiertas por una de las glorias científicas, el señor don Vicente Cervantes. Este trabajo había de ser el centro donde debían concurrir todos los conocimientos científicos que había adquirido en los diversos ramos de las ciencias médicas y naturales. Vendría a formar un faro luminoso que marcase el sendero para la formación de nuestra bella flora. Mas ved aquí que comienza a opacarse este sol de la ciencia, y pocos instantes después de haber arrojado sus últimos destellos, se eclipsa para siempre. La muerte, al descorrerle el velo de la naturaleza, arrebata a la Academia de Medicina su presidente, a la Sociedad Filoiátrica su fundador, a México un verdadero patriota, a sus hijos el sostén y las caricias, y a la Sociedad de Historia Natural uno de sus laboriosos obreros. Una víctima más, un hueco en las filas de la ciencia, un combatiente menos de la inteligencia en la conquista de los secretos de la naturaleza, pero que no es una lucha como la del hombre con el hombre por la vía brutal de las armas. Pero qué distinta es la recompensa. Mientras al vencedor cuanto más extermina, cuantas más familias deja en la orfandad, cuanto más hace retroceder las artes y la industria,
más aumenta su gloria, más riquezas se le conceden, más aplausos le prodiga el mundo, y las naciones doblan ante él humildemente la rodilla. El sabio, en el presente estado social, sucumbe con las manos tendidas hacia las coronas que se le escapan. Deja a su familia envuelta en la miseria, y el mundo le arroja, cuando más, un puñado de tierra en su fosa, para ocultar con él los beneficios que le debe. Pero no hay que retroceder ante este triste espectáculo. Juventud estudiosa, vosotros modificaréis nuestras costumbres, y con la luz de la libertad y el progreso colocaréis al sabio en el lugar distinguido que merece. Os ha enseñado el camino el primer magistrado de la República. Vedle que vigila cuidadosamente la instrucción. Jamás se la han prodigado más elementos para su progreso, y aún nuestra sociedad recibe exactamente de su mano protectora la subvención que el soberano Congreso le concede, porque ha comprendido que la ciencia tiene dos aspectos. En el laboratorio del inventor exige cuantiosos gastos, en la fábrica del industrial es fuente inagotable de riquezas. Oh industriales, acordaos cuando recibís crecidas rentas, que ya ha sucumbido gran número de sabios agotados por la fatiga y la miseria. Ceded a sus familias una parte, y mientras llega este bello ideal, no habrá entre vosotros, compañeros naturalistas, alguno que después de cerrar los ojos del amigo venga a aceptar la herencia de su miseria y sostener sus más caras afecciones. Ved aquí la misión que se había impuesto Lauro Jiménez. Desempeñad su papel, ensanchad el campo de la ciencia, multiplicad el número de socios que se entreguen a su culto, enriqueced sus cosechas, y sobre este camino de triunfos y de martirios, curad los heridos y levantad los muertos, exclamando: ¡Gloria al progreso! ¡Gloria a la ciencia! Muchas gracias.